ya a María Sara Gijón, a quien le damos la bienvenida. Ella es directora general del Servicio Nacional de Contratación Pública. Gracias, María Sara, por aceptar esta entrevista. Y bueno, yo quisiera preguntarle cómo encontró al CERCOP y cuáles son los principales retos que tiene para su gestión. Bienvenida, María Sara. Muy buenos días. Un gran saludo a todos los radioescuchas y bueno, también aquí creo que es a través de otros mecanismos que también me están mirando, no solo escuchando. Entonces, un saludo a todas y todos. Y antes de contestar tu pregunta, yo quisiera primero hacer honor a aquellas dos mujeres que nos han hecho vibrar este fin de semana, a todas las ecuatorianas y a todos los ecuatorianos. Me refiero a Neisy y a Tamara, que nos han dado esa medalla de oro y esa medalla de plata y en halterofilia, un deporte que recién en el año 2000 empezó a ser parte de las Olimpiadas. Así que primero un mensaje de saludo a ellas dos que todavía están en Japón y que nos han representado tan bien y que han sido tan valientes, tan fuertes, tan corajudas y que han superado todos los desafíos y los grandes problemas también, porque hacer deporte en el Ecuador no es fácil. Yo también fui deportista, mi querida, fui nadadora cuando era muy jovencita, y yo sí recuerdo que era todo un esfuerzo ser deportista o cualquier otra disciplina que no sea el fútbol, así que yo creo que ahora, finalmente, después de estas Olimpiadas, vamos a empezar a mirar a todos los deportes de la misma manera. Y bueno, ¿cómo encontré al CERCOP? Bueno, el Servicio Nacional de Contratación Pública, es muy importante explicar cuál es el rol del Servicio Nacional de Contratación Pública dentro de todo el sistema de contratación pública del país. De conformidad con la norma, con la ley orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, que fue aprobada en el mes de agosto del 2008, es decir, antes de la misma Constitución. El Servicio Nacional de Contratación Pública es el ente rector de la contratación pública, pero también es quien administra el sistema, es decir, la plataforma transaccional y también la suerte de tienda virtual, si le podemos llamar así, que es el catálogo electrónico. Yo te puedo decir que como la gran mayoría de instituciones públicas del gobierno central, nosotros hemos encontrado una institución bastante debilitada por varias razones. Una, obviamente desde el punto de vista presupuestario, tú sabes que desde ya desde el 2015 empezó a entrar en una especie de austeridad del Ecuador, pero esto se hizo mucho más patente a partir del 2019. Es así que se hicieron varios recortes presupuestarios, uno del casi 19% en el año 2019, otro del 3% adicional en 2020 y finalmente, antes de que yo entre, ya habían recortado otro 3% en el 2021. Así que, claro, es un gran reto trabajar con una institución que con estos recortes presupuestarios también ha visto recortado su personal, su talento humano. Y si recordamos que estamos hablando de un servicio, pues resulta que el 90% del presupuesto de la institución se va en sueldos de personal que es necesario para cumplir las distintas fases de lo que nos corresponde a nosotros como Servicio Nacional de Contratación Pública dentro de todo el proceso. Porque recordemos también que a las entidades contratantes les corresponde la planificación, les corresponde la definición de qué es lo que van a comprar, les corresponde la definición de los términos de referencia, ¿sí? Ellos deben subir al sistema, ¿no? Nosotros, obviamente, como servicio, ejercemos un control de un número importante de procesos, pero obviamente es imposible de todos. Y evidentemente también ellos son los responsables ya de la adjudicación misma, ¿no? Dentro de todo este proceso de evaluación, etcétera. Ahora bien, ¿qué más te puedo decir? Aparte de que hemos tenido esos serios recortes, que te voy a dar un ejemplo. Es importante los ejemplos. En el área de control tenemos una dirección que es la Dirección de Supervisión de Procesos, justamente, es decir, supervisar la mayor cantidad de procesos que podamos. Y hemos encontrado una institución que fue diseñada para tener 51 funcionarios en esa área y estamos funcionando con 12. Wow. Así que tú te puedes imaginar qué significa eso. ¿Cómo afecta todo eso para los procesos de estos recortes en general? ¿Cómo está afectando al CERCOP? Bueno, nos afecta en el sentido de que, claro, tenemos que ser súper creativos nosotros, la actual administración, y en ese sentido lo que estamos haciendo desde el área de control justamente con el coordinador de esa área, que es Miguel Ángel Játiva, y con otros funcionarios del área,
Estamos trabajando de manera importante en la definición de una nueva matriz de riesgos. ¿Qué es lo que significa esto? Que con esta nueva matriz de riesgos basada en algoritmos súper sofisticados, que no me preguntes porque yo estudié Derecho y no Matemáticas, pero los expertos en la materia, y ellos trabajan con algoritmos que inclusive han sido liberados por Elon Musk, recordemos, el de Tesla. Entonces, en ese sentido, ¿qué hacemos nosotros? Con esta nueva matriz de riesgos, logramos identificar aquellos procesos que ya sea por el sector del que estamos hablando o por los montos, nosotros podemos enfocarnos de manera adecuada en aquellos procesos que tienen mayor niveles de vulnerabilidad, por decirlo de alguna manera. Vulnerabilidad ya sea en errores que se pueden cometer o en otro tipo de actos que ya podrían estar inclusive rozando en, pues, hablemos de ilegalidades, ¿no? Hablemos de ilegalidades por no hablar de corrupción. Entonces, en ese sentido, nosotros estamos haciendo eso. Lo que sí es importante, y mucha gente lo conversa, y yo creo que más allá de conversar tenemos que activarnos, es en el hecho de que todas las instituciones que tenemos algo que ver con este tema, tenemos que trabajar de manera colaborativa. ¿A qué me refiero? Mira, tú tienes un servicio de rentas internas, el SRI. El SRI obviamente es el que otorga el RUC, el Registro Único de Contribuyentes. Sobre la base del RUC, nosotros otorgamos el RUC, que es el Registro Único de Proveedores. Es muy importante que estemos de la mano, que nuestras bases de datos estén siempre, constantemente, digamos, en una interoperabilidad, si podemos hablar de esta manera, ¿ok? También es importante que trabajemos con la UAFE, que es la unidad, ¿no es cierto?, de análisis financiero, que identifica aquellas transacciones o aquellas operaciones que pueden saltar unas alarmas, ¿no es cierto?, que podría haber ahí lavado de activos o algún otro tipo de actividad ilícita, ¿no? Ya no solamente ilegal, sino ilícita, es decir, criminal, ¿no? Entonces, en ese sentido también es muy importante que podamos estar, y yo ya me he reunido con la directora de la UAFE, estoy por reunirme con la directora del SRI, me he reunido, he tenido ya una reunión cordial y diplomática con la fiscal general, porque también es muy importante que cuando nosotros identifiquemos casos complejos donde pudiera haber indicios de responsabilidad penal, evidentemente ya sea la Contraloría General del Estado, que es la que puede sancionar administrativamente, y la Fiscalía, que es la que puede ya investigar y después identificar si esto efectivamente se trata de un delito, y después pasar a los ámbitos judiciales. Para no alargarte, mi querida, yo lo que te quisiera decir es que nosotros hemos identificado 3 grandes áreas de trabajo. La primera, transparencia y lucha contra la corrupción, de la que he hablado ahora por el momento. La segunda, concurrencia y pluralidad con calidad. Y la tercera, la ciudadanización de la contratación pública. ¿Y qué es eso, María Sara? ¿Lo último? Lo último. Ya, ok. La ciudadanización de la contratación pública, que suena lindo, ¿no? Pero además es lindo. ¿Qué significa? Significa acercar el Sistema Nacional de Contratación Pública a través nuestro, del Servicio Nacional de Contratación Pública, acercarlo a la ciudadanía. ¿Cómo? Pues de varias maneras. Uno, trabajando de la mano con los observatorios y las veedurías ciudadanas que se creen, porque tú sabes que esto es voluntario, ningún ciudadano está obligado a ser observador, pero si quiere participar en un observatorio o en una veeduría está más que bienvenido, así que trabajaremos con ellos de la mano en varios procesos, justamente de mayor transparencia, con datos abiertos, gobierno abierto y contratos abiertos, y también para todo el tema que tiene que ver con la concurrencia, es decir, incluir a cada vez más actores en cada uno de los procesos de contratación pública. Pero también otra cosa que es muy bonita, y es lo que tiene que ver con los contratos públicos o la contratación pública afirmativa. ¿Qué quiere decir eso? Crear algunas acciones afirmativas para impulsar a través de la contratación pública el empleo femenino. Los emprendimientos o las empresas o las organizaciones y asociaciones de la economía popular y solidaria que sean de propiedad de mujeres, o que aunque no sean de propiedad de mujeres, cuiden el empleo femenino. Y por último, las compras públicas sostenibles que cuidan nuestros ecosistemas. Importante, María Sara. Estamos conversando, amigos, con María Sara Gijón, directora general del Servicio Nacional de Contratación Pública del CERCOP. Ahora, María Sara, entre los retos que veo más grande realmente es este de la corrupción. ¿Cómo eliminar la corrupción? Usted mencionaba en una entrevista para Diario Expreso que tristemente hemos llegado a niveles de corrupción casi sistémica y que la solución no está solamente en el CERCOP. Ahora yo le pregunto,
todas las gestiones, muchas gestiones de las compras públicas han estado manchadas por temas de sobreprecios, asignaciones directas o lo que llamamos a dedo y otros cuestionamientos. ¿Cómo cambiar eso? ¿Por dónde empezar? ¿Qué hacer? ¿Cuáles son los planes que usted tiene para, de alguna manera, aportar en esta lucha contra la corrupción? Bueno, justamente yo creo que a mayor transparencia y a mayor simplificación se logra reducir los riesgos de corrupción. Y eso en todo, ¿no? No solamente en la contratación pública. Entonces, en ese sentido, dentro del gran concepto del gobierno abierto, que es un tema en el cual ya se ha venido trabajando en el sector público y específicamente en el gobierno central, en el Ejecutivo, nosotros vamos a seguir trabajando en eso, pero vamos a meterle pedal, si te puedo utilizar esa palabra un poco coloquial. Es decir, ¿qué vamos a hacer? Primero vamos a transparentar mucho más la información. Uh-huh. ¿Y a qué me refiero con transparentar más? Mira que la información que está en el sistema, en el SOCE, que es el sistema electrónico, digamos, del software, a través del cual todos los actores del sistema, entidades, contratantes, proveedores, etcétera, transan, ¿no es cierto?, y hacen las compras públicas, de por sí es público, ¿no? Es un sistema público, es decir, que no es que la gente no puede acceder. El tema es, Verónica, que no es tan fácil acceder. No es tan amigable, ¿no?, los formatos. No es tan amigable el sistema. Entonces, bueno, lo primero que tendríamos que hacer es modernizar o cambiar el sistema, tener un nuevo sistema. Eso obviamente nos va a tomar tiempo y también son recursos que por ahora el Estado no tiene, que tenemos que identificar esos recursos, pero más allá de ello, lo que sí podemos hacer es trabajar en el concepto de datos abiertos que te he dicho. Entonces, ¿qué significa esto? Nosotros vamos muy pronto, en los próximos días, y serán invitados todos ustedes, los periodistas y los medios de comunicación, vamos a informar sobre este trabajo que ya se venía desarrollando, que le estamos metiendo pedal, como digo, para tener un portal de lo que se llaman contratos abiertos. Es decir, toda la información que está en el SOCE, nosotros la vamos a mostrar, la vamos a transparentar aún más en el sentido de hacerla mucho más simple, mucho más fácil de que el ciudadano común, de que ustedes como periodistas, de que los académicos en las universidades, cualquier persona que tenga interés en hacer, por ejemplo, comparaciones entre uno u otro sector, por ejemplo, o entre distintos procesos similares, lo puedan hacer fácilmente. También, y algo que es muy importante, es que del sistema en sí nosotros podemos sacar, a través del área de estudios del CERCOP, podemos sacar información que es muy útil sobre, por ejemplo, eficacia y eficiencia de la contratación pública en cada una de las entidades, ya no por proceso, sino por entidad. Entonces podemos saber, desde la misma Presidencia de la República, cualquier ministerio, cualquier gobierno autónomo descentralizado, ya sea municipal o una prefectura, podemos nosotros mostrar la capacidad de gestión en la contratación pública. Ese es un tema muy importante. Un segundo tema es la normativa. Verónica, la normativa es terrible. Tenemos una ley orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública que ya requiere una importante reforma. Esta ley, como te dije, fue aprobada antes de la Constitución, ha tenido varias reformas, inclusive este año, el 2021, ya tuvo una reforma adicional. Pero tenemos, por ejemplo, un reglamento general a la ley que se emitió en 2009 y no ha sido reformado para nada. Entonces, la ley ha sido reformada y actualizada y el reglamento no. Entonces, ahí hay curioso. ¿Sí? El sistema, que también es del 2009, tampoco permite, como es un sistema que no es modular, es un poco inflexible, no es tan moderno el sistema. Fíjate que en ámbitos electrónicos, hablar de un sistema del 2009, estando en el 2021 ya casi significa que está obsoleto, ¿no? Definitivamente es así. Entonces, tenemos que trabajar en una mejor normativa, eso obviamente le compete a la Asamblea Nacional, pero nosotros como CERCOP y junto con otros actores sociales, culturales, económicos, vamos a trabajar de la mano con la Asamblea Nacional para que salga una buena ley. En cuanto al reglamento, estamos trabajando con la Secretaría Jurídica de la Presidencia y otros actores también para sacar un nuevo reglamento. Eso sí, ya es urgente. Inclusive si la ley sale recién el próximo año, nosotros tenemos que sacar un nuevo reglamento. Eso solo requiere la firma del señor presidente de la República y lo estamos construyendo. Y finalmente, Verónica, tenemos algo que se llama la codificación de las resoluciones del CERCOP. Esa codificación, para empezar, no es propiamente una codificación, porque la codificación significaría que no es solamente una suma de todas las resoluciones, requiere un trabajo de verdadera codificación y también requiere un trabajo de simplificación. Es muy complejo. Hay que volverlo más simple, más adecuado a la norma, digamos, principal, porque esta es la norma secundaria. Claro, sí. Eso es un tema importante. Y segundo,
Vamos a tener que trabajar con muchos actores también, nuevamente, sociales, culturales, económicos y también políticos, ¿por qué no? Tenemos que trabajar en la simplificación de los términos de referencia, de los pliegos, porque son muy complejos. Y yo digo que tampoco podemos tener el mismo tipo de pliegos para la construcción de un puente o de un aeropuerto o para una consultoría en el ámbito cultural, por ejemplo. Entonces yo creo que tenemos que tener pliegos tipo que sean más simplificados y con los cuales la gran mayoría de ciudadanos o de actores que quieran participar como proveedores del Estado puedan sentirse relacionados. Entonces es un tema que tenemos que trabajar. Y finalmente, mi querida Verónica, tú sabes que nosotros no podemos trabajar en la mente o en las almas. Hay gente que realmente siempre va a buscar la manera de encontrar el huequito en la norma para trampear, por decirlo de una manera. Así que con esas personas que realmente no se quieren comportar bien o no les gusta hacerlo, pues ahí entonces los distintos actores, como te dije, Fiscalía, Contraloría, las superintendencias, nosotros como CERCOP y el sistema de administración de justicia, en el caso ya de que se identifique que hay un delito, pues tendremos que actuar de manera importante. Entonces yo creo que lo más importante, Verónica, es que todos los actores sientan que en el CERCOP tienen a esa instancia que está realmente al servicio. Tenemos que capacitar a los funcionarios públicos. Fíjate que hace 2 semanas y media iniciamos un fuerte proceso de capacitación y más de 30,000 personas se han capacitado en el nuevo curso de contratación pública, fundamentos de contratación pública. Si tenemos funcionarios públicos entrenados, formados, capacitados y que además sean probos, yo creo que podemos avanzar. Así que este es un tema que nos compete a todos. Algunos temas y mucho trabajo, María Sara. Amigos, son las 7:32. Estamos conversando con María Sara Gijón. Ella es directora general del Servicio Nacional de Contratación Pública. También puede hacerle sus preguntas a través de las redes sociales. Estamos en Facebook, transmitiendo en vivo nuestro Facebook Live. Estamos como Radio Sucesos de Ecuador en Facebook, también en Twitter e Instagram como @Radio Sucesos S. Ahora, María Sara, yo también estaba leyendo esta entrevista de Expreso y usted menciona que en 10 años de institución solo se han catalogado 14,000 bienes y servicios, lo cual es muy poco. ¿Por qué se llegó a esto y cuál es la meta para los próximos años? Excelente pregunta, Verónica, qué genial. Mira, esa es otra área operativa de la institución, que es el área de catalogación. La catalogación básicamente lo que logra es que los bienes y servicios, valga la redundancia, catalogados, es decir, normalizados, puedan ser subidos a la plataforma. Y de esa manera las entidades contratantes pues entran al sistema y con un clic, no es exactamente así, pero casi lo que buscamos es que sea un Amazon del Estado, con un clic pueden escoger. ¿Qué es lo que escogen? Escogen el bien o el servicio, no escogen a la entidad, ¿ok? Ahora, ¿qué es lo que necesitamos? Necesitamos avanzar mucho más rápidamente en ese proceso de catalogación. En poco más de 10 años, solamente, como lo dije en esa entrevista, se han catalogado poco más de 14,000 bienes y servicios. Necesitamos catalogar mucho más. ¿Cuál es nuestro objetivo? Por lo menos llegar al 500,000 de bienes y servicios. Así que ese es el objetivo. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues nos estamos fortaleciendo el área de catalogación. Tenemos el catálogo electrónico, tenemos el catálogo dinámico inclusivo, tenemos el tema de compras corporativas. Es decir, es un área que tenemos que fortalecer. Y esto se fortalece sobre todo con tecnología, obviamente con personal que esté adapto, ¿no es cierto? Y que conozca los distintos sectores y áreas. Vamos a tener que trabajar con los ministerios, por ejemplo, o las instancias inclusive del sector privado, sectoriales, claro, para poder hacer un trabajo transparente, porque esto lo vamos a hacer de manera transparente, de tal manera que vean que no hay un direccionamiento, sino que todos los actores que quieran subir sus productos y entrar a estos convenios para poder subir sus productos lo puedan hacer. Obviamente tienen que cumplir requisitos mínimos de calidad, sobre todo. Recordemos el segundo eje, concurrencia y pluralidad con calidad. Es decir, nosotros queremos que muchos más actores puedan ser partícipes del sistema, que muchos más actores pequeños, medianos, grandes, micro inclusive, de la economía popular y solidaria, puedan participar en los procesos de contratación pública que llegan al 5% del PIB, Verónica. Estamos hablando en el año 2021 de 5,000 millones de dólares. ¿Sí? Y eso que estamos en austeridad. Entonces, son mecanismos a través de lo cual podemos lograr de manera importante que muchos más actores entren en el proceso y se dinamicen las economías locales. Pero tiene que ser con calidad. Es decir, todos estos actores que proveen bienes y servicios al Estado tienen que proveer servicios y bienes que respondan a las expectativas y las necesidades de ¿quién? De los ciudadanos.
porque finalmente esos bienes y servicios que el Estado provee son para nosotros, para cada uno de nosotros en tanto que ciudadanos. Así que es un trabajo fuerte porque tenemos que meterle pedal también a eso, y como verás los desafíos son grandes, pero nosotros confiamos en que trabajando de la mano con otros actores del sector público, por ejemplo, en el ámbito de que esos son los entes reguladores, en el ámbito ambiental, obviamente el Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica son los que se encargan de definir si tal o cual empresa, por ejemplo, ha cumplido con las licencias ambientales, tiene los puntos verdes, etcétera. Si estamos hablando del ámbito del Ministerio de Producción, si tienen todas las licencias, etcétera. En el ámbito energético igual. Pero también tenemos que trabajar con los sectores, con los gremios, ¿no? No con empresas específicas individuales, pero sí, digamos, obviamente eso sí, ya el momento de la catalogación, pero para los estándares mínimos que deben ser altos, tenemos que trabajar con gremios, con los sectores productivos, evidentemente, y de manera importante con los entes reguladores de cada sector. Muy bien, muchas cosas por hacer, mucho trabajo. Éxitos, María Sara Gijón, en su gestión a cargo del CERCOP. Muchas gracias, Verónica, siempre dispuesta a venir. Ya espero ya contarte cosas mucho más potentes, y cuando nosotros ya saquemos muchos de estos productos, pues les invitaremos a todos ustedes a que nos acompañen y que conozcan más de todo este trabajo que estamos realizando. Gracias, María Sara. Y sobre todo me gustó eso de ciudadanizar el tema de contratación pública, porque muchos le tenemos miedo, me incluyo, porque es algo que se desconoce, ¿no? Se lo vemos como muy lejano, y qué bueno que esto se pueda acercar a la ciudadanía y que se vea que no es tan difícil. Así es, y tenemos que simplificarlo para que efectivamente sea más cercano a los ciudadanos. Gracias, a María Sara Gijón, directora general del Servicio Nacional de Contratación Pública. Amigos, vamos a ir ahora a una breve pausa y de regreso vamos a conversar sobre los retos del gobierno del presidente Lasso, gobernabilidad y también qué tan factible o no es tener una consulta popular. Volvemos enseguida con ello.